Ya hay primeros resultados de las negociaciones para acabar la guerra de Rusia contra Ucrania y son sorprendentes. Concluyó el primer día de negociaciones en Abu Dhabi entre Ucrania y Rusia. Luego, el dictador ruso Vladimir Putin llamó de urgencia al líder chino Xi Jinping. Ese mismo día, Xi Jinping habló por teléfono con Donald Trump para tratar Ucrania, Irán y comercio. Xi Jinping y Vladimir Putin hablaron sobre cómo fortalecer las relaciones entre sus departamentos militares. Putin y Xi Jinping discutieron informalmente opciones de negociación sobre Ucrania. Fuentes estadounidenses afirman que las negociaciones de hoy en Abu Dhabi entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia podrían tener un resultado más prometedor de lo previsto. Además, en Washington pronostican un avance hasta el punto de que las acciones militares podrían detenerse ya en primavera. Sin embargo, fuentes ucranianas en las negociaciones afirman que Ucrania confía en sus propias fuerzas militares, ya que duda que Europa y Estados Unidos realmente luchen por Ucrania ante un nuevo ataque de Rusia. Por eso, Kiev insiste en un fuerte armamento para las Fuerzas Armadas de Ucrania y en mantener su número de efectivos. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que si Ucrania acepta tropas europeas en su territorio, Kiev no quiere la paz. También surgieron buenas noticias sobre un posible intercambio masivo de prisioneros entre Ucrania y Rusia pronto. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump asegura que Vladimir Putin cumplió su palabra en el tema de la tregua energética. El Ministerio de Defensa de Rusia contradice al presidente estadounidense y afirma que la tregua duró 4 días, no una semana. Vamos a analizar los primeros resultados de las negociaciones en Abu Dhabi, el contexto, lo discutido y los avances anunciados por las partes. Soy Alexei Pechi, vamos a analizar este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y comenten abajo. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción del video. Ahí están los enlaces a las plataformas y los datos para apoyar este canal de YouTube con donaciones o suscripciones de pago. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. Las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia concluyeron el primer día de negociaciones de paz en Abu Dhabi. Las negociaciones duraron casi 5 horas y seguirán mañana. Cabe señalar que las partes se reúnen tras un bombardeo masivo ruso al sector energético ucraniano en el punto más alto de las heladas, ocurrido durante una tregua energética. Y aquí haré de inmediato una importante aclaración. Les recuerdo que la víspera el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que los rusos rompieron la tregua energética, la cual fue solicitada personalmente a Vladimir Putin por Donald Trump. La tregua debía durar una semana, según el estadounidense, pero solo duró menos de 4 días. Y entonces Donald Trump respondió a esta declaración con las siguientes palabras, cito: "La pausa duró de domingo a domingo, se terminó y ahora Putin les dio un golpe fuerte, Putin cumplió su palabra. Una semana es mucho, aceptaremos lo que sea". Hace mucho frío. Bueno, para empezar, es una vergüenza que el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, diga que aceptaremos lo que sea de algún dictador calvo como Vladimir Putin. Además, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa desmintió tajantemente la afirmación de Trump de que el alto el fuego duró de domingo a domingo. Si seguimos la declaración de Donald Trump, entonces la tregua energética duró del 25 de enero al 1 de febrero. Los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa ruso dicen lo contrario. Los ataques a instalaciones energéticas en Ucrania siguieron el 25, 26 y 27 de enero. Se reportaron daños en Mykolaiv, Yarkiv, Odessa, Dnipropetrovsk y Donetsk, y hasta el 80% de los habitantes de Yarkiv quedaron sin luz. El Ministerio de Defensa ruso dejó de mencionar ataques a infraestructura energética el 28 de enero. El 29 Trump y Zelensky anunciaron una pausa de una semana, confirmada luego por el Kremlin. Sin embargo, a inicios de febrero, Rusia reanudó los ataques masivos. En Kiev, durante el frío extremo, miles de casas quedaron sin luz, lo que Zelensky llamó una violación de las promesas de Vladimir Putin.
De esta manera, las declaraciones de las estructuras oficiales rusas contradicen las palabras de Donald Trump de que la tregua energética realmente se estaba cumpliendo. Pero, según la lógica de Trump, Putin cumplió su palabra una vez más. La tregua comenzó el 25 de febrero de domingo a domingo, pero el 25, 26 y 27 como mínimo. En esos 3 días, Rusia atacó infraestructura energética, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Pero volvamos a las negociaciones en Abu Dhabi. La segunda ronda de negociaciones en Abu Dhabi se llevará a cabo durante 2 días, hoy, 4 y mañana, 5 de febrero. Tras la violación de la tregua energética por la Federación Rusa, el equipo negociador ucraniano ajustó su trabajo. Kiev apoyará las iniciativas de desescalada de Estados Unidos y espera que Moscú también lo haga. Las negociaciones incluyeron el intercambio de prisioneros, el cual Moscú casi suspendió. No hay declaraciones públicas de funcionarios ucranianos hasta ahora. El Kremlin anunció su ultimátum a Ucrania. El vocero del dictador ruso, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú mantiene abiertas las puertas para una solución pacífica, pero Ucrania aún no ha tomado las decisiones necesarias. Rusia sigue con la operación militar. Además, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que si Ucrania plantea en las negociaciones en Abu Dhabi ideas de seguridad mencionadas antes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev, esto mostrará que Vladimir Zelensky aparentemente no quiere paz. Esto es lo más relevante en las negociaciones actuales. Les recuerdo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo ante la Rada Suprema de Ucrania el 3 de febrero que tropas europeas, apoyadas por Estados Unidos, estarán en Ucrania tras firmar el acuerdo de paz. Se dice que precisamente estas tropas serán las que proporcionarán garantías de seguridad para Ucrania. Es más, incluso ya existe una fórmula sobre cómo funcionarán estas tropas según los planes de garantías de seguridad. Si Rusia ataca de nuevo a Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania se defenderán solas de los rusos las primeras 24 horas, mientras Occidente enviará una advertencia diplomática a Moscú en ese periodo. Si el ataque de los rusos continúa después de esa advertencia, entonces, como máximo 72 horas después de su inicio, las fuerzas occidentales están obligadas a entrar en la guerra del lado de Ucrania para repeler el ataque ruso. Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirma que Moscú rechaza cualquier garantía de seguridad para Ucrania por parte de Occidente, calificándolo como base para atacar a Rusia. Aquí aparecen mensajes extraños. Funcionarios ucranianos afirman anónimamente que en Kiev crece la idea de que ningún acuerdo de paz garantizará la seguridad a largo plazo de Ucrania. Ante la incertidumbre sobre compromisos internacionales, se confía en las fuerzas ucranianas, informa Politico. Dicen que Ucrania, en las negociaciones, considera cada vez más tener que garantizar sola su defensa ante un posible nuevo ataque de Rusia en la Unión Europea. Recuerdo que antes se pedía convertir a Ucrania en un erizo de acero, para que no fuera una presa fácil para agresores. Es sobre formación, crear un ejército permanente y grande, desarrollar tecnologías no tripuladas, misiles y producir armamento, todo integrado con Europa. Esto requiere una reforma profunda en defensa, actualizar el sistema de adquisiciones, modernizar el reclutamiento y una fuerte inyección financiera. En las negociaciones surge la pregunta, ¿por qué las garantías de los aliados generan tanta duda? El problema principal es la ausencia de compromisos internacionales claros, similares a los mecanismos de defensa colectiva de la OTAN. Sin ser miembro de la alianza, Ucrania se ve obligada a depender de acuerdos bilaterales que no tienen el mismo peso. También genera preocupación la imprevisibilidad de la postura de Washington, porque, por un lado, el Congreso de Estados Unidos debe ratificar las garantías de seguridad y éstas se volverán obligatorias para su cumplimiento. Pero es difícil imaginar que Donald Trump inicie una guerra con Rusia por Ucrania. Además, ya es evidente que Donald Trump ni siquiera impondrá nuevas sanciones contra Rusia por violar el régimen de alto el fuego. Pero si para Trump Putin cumplió, aunque realmente no lo hizo respecto a la tregua energética, cuando Trump dice aceptaremos lo que sea,
Aquí es difícil esperar que Donald Trump, si hay otro ataque ruso, diga "lo prometimos". Probablemente habría que entrar en la guerra, pero yo no creo en eso. Por eso Ucrania promueve tener el ejército más fuerte de Europa en las negociaciones. Durante las negociaciones, Ucrania insiste en mantener un ejército de unos 800,000 soldados. Aunque haya alto al fuego, mantener esa estructura necesita grandes recursos y apoyo sistémico, por lo que se debate recibir ayuda de Europa. Se dice que el ejército de 800,000 soldados será financiado por Ucrania y la Unión Europea, que debe invertir en defensa ante los rusos. En estas negociaciones finalmente se dijo directamente, jurídicamente, los acuerdos vinculantes con Estados Unidos y los países europeos, así como la posible presencia de tropas multinacionales en Ucrania, se consideran solo como un complemento a la propia defensa ucraniana. Primero, todos los aliados deben invertir en nuestra defensa y en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo demás es complemento. Es como un bono, en términos simples. Al mismo tiempo, la publicación política asegura que a pesar de las declaraciones públicas, ambas partes en realidad son más constructivas, lo cual, hay que admitir, es un adjetivo que a menudo se usa e interpreta incorrectamente. La delegación estadounidense confía en que las negociaciones tendrán mejores resultados de lo esperado, e incluso se espera un avance en forma de acuerdos sobre que las acciones militares pueden detenerse o disminuir su intensidad ya en la primavera. En este contexto ocurre algo interesante. Vladimir Putin, en las negociaciones en Abu Dhabi, llamó urgentemente al líder chino Xi Jinping para discutir los próximos pasos. Fue la primera conversación del año entre Vladimir Putin y Xi Jinping, ya que ambas partes buscan retirarse. Y según la información del periódico South China Morning Post, Xi Jinping declaró que las relaciones entre China y Rusia están en la trayectoria correcta y que ambos países necesitan un gran plan para desarrollar sus lazos. Putin le dijo a Xi Jinping que las relaciones chino-rusas son un factor de estabilidad en tiempos de turbulencia global. Pero se sabe que también discutieron otros temas, incluyendo las posiciones de negociación de los rusos respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero detrás de esa conversación había algo más. Ese día, Xi Jinping habló por teléfono con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el líder estadounidense contó que discutió con su homólogo chino temas de comercio, asuntos militares, el próximo viaje de Trump a China que se realizará en abril, la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación con Irán y la cuestión de la compra de petróleo estadounidense por parte de Pekín. Esta conversación entre Trump, Xi Jinping y Putin es clave para las negociaciones en Abu Dhabi. Este tema lo discutiremos a detalle en el próximo episodio de este canal. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si este episodio les gustó y fue útil, pueden apoyarlo donando en los enlaces de la descripción del video. Eso es todo, cuídense, hasta luego.